Por alerta spoiler, hablábamos que como si se tratara de un meme de los Simpsons, en Argentina hay tomas mal vistas y tomas, bueno, más o menos bien vistas o ocupaciones de terreno. Se viene hablando mucho de esto. En general se le da un tinte punitivista a la respuesta cuando son reclamos de sectores populares. Se habla sobre la legalidad de la misma, nunca jamás se habla sobre si es inconstitucional o no que una persona y especialmente las niñas tengan poder acceder a un techo, a una vivienda digna. Pero, como hablábamos, hay formas y formas de ocupación de terrenos. Para hablar un poco mejor de esto, especialmente sobre los countries, que muchas veces están flojitos de papeles también en estas cuestiones, estamos en comunicación con Ricardo Green. Él es antropólogo, urbanista, sociólogo, editor también de Bifurcaciones y realizó su tesis doctoral sobre barrios privados. En particular se centró en el caso de Nordelta. Ricardo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Pato del Corro, Tom Máscolo, te saludamos. Hola, Pato. Gracias por la invitación. Encantado de poder estar acá a conversar de este tema, siempre muy importante. No, muchas gracias a vos. Bueno, queríamos saber, para empezar, ¿cuál es tu percepción sobre las discusiones que hay sobre las tomas de tierra, son delitos, no? Vos estudiaste en particular barrios privados, con especial atención el caso de Nordelta, que me parece, por lo que tengo entendido, que no siempre también se atañen a la ley, digamos, y muchas veces también están un poco en los bordes. ¿Cómo estuviste viendo este tema? Bueno, hay mucho que decir. Claro, hablemos de la ley, por ejemplo. Muchas veces los countries no es que sean ilegales, aunque incurren en ilegalidades, ¿no? Eh, pero quizás la pregunta tiene que ver con que fuera de su legalidad o ilegalidad no son fruto usualmente de planificaciones que sean democráticas, que sean participativas, sino que son más bien fruto de negociaciones internas que se dan entre grandes empresarios y gobiernos locales y nacionales y provinciales. Eh, entonces, al contrario de las otras tomas de terreno, los countries son apropiaciones muchas veces, como dices tú, de papeles sucios, ¿no? Ujú. Y no hechas por personas que quieren apropiarse de la tierra para vivir, sino por empresarios que lo que quieren hacer es negocio con ellas. Y me parece que esa es una diferencia bastante importante. En el caso de Nordelta, por ejemplo, Nordelta, que lo estudié yo bastante, comienza en los 70 con un proyecto muy utópico, la gente no sabe mucho de eso, ¿no? Es un empresario, Astolfoni, que también tiene personalmente quizás algunos papeles sucios, su colaboración con la dictadura, ¿no? Del 76. Eh, pero él quería desarrollar un proyecto utópico, él quería hacer una ciudad pequeña, de pequeña escala, tipo media francesa, integrada, abierta. Recibe de parte del Estado tierras del Valle de Inundación del Luján, Claro. tierras que no son urbanizables, que se ven en una lógica muy capitalista como perdidas, porque justamente no están siendo productivas, y compra el resto a un precio muy, muy barato, muy fuera de mercado. Es decir, es un negocio que está apuntalado por el Estado, como suele ser el neoliberalismo, ¿no? Que clama por menos Estado, pero finalmente necesita más Estado para poder mover sus proyectos. Y cuando entra, fue aprobado en el 92, y cuando entra Constantini, cambia totalmente de carácter el proyecto y se vuelve un proyecto cerrado de 1.600 hectáreas, que terraforma todo el terreno, todo el territorio. Piensa que es un proyecto que mueve 24 millones de metros cúbicos de tierra. ¿Por qué? Porque eran pantanos, no humedales, y tienen que elevar la tierra en promedio casi 2 metros, 1,7 metros, generando un lago interior de 180 hectáreas, para poder dar cabida a un proyecto, se supone que colectivo, pero finalmente también represivo, de tomas de terreno, de alguna manera, ¿no? Claro. Y Ricardo, ahí Eh, te hago una pregunta. Bueno, justamente aparte se empiezan a... Es como uno se va viendo cómo se van mezclando, ¿no? Todos los temas urbanos, porque acá en Argentina por lo menos sí, ahora hay mucho problema por la quema de pastizales y de humedales para el ganado. Se habla mucho también de las inundaciones, de los problemas que genera. Se mezcla eso con la apropiación de tierras. Me interesaba este punto por ahí sí, para quien no conoce la historia así de Nordelta. Vos hablabas de esta apropiación inicial, podemos decir, de los terrenos. Y decías que fue en sí, ligazón con el Estado. ¿En qué sentido? ¿Cuál fue la sí. ligazón? ¿Cuál fue el negocio?
El negocio fue la cesión, primero, de terrenos que no eran urbanizables, que no debieran ser urbanizables, ¿no? Que son territorios naturales que deberían estar preservados, ¿no? Son ecosistemas frágiles, que además aportan mucho al ecosistema, que tienen una gran variedad de especies, que el Estado lo que debería hacer, si algo, es resguardarlo, y que primero se cedieron parte de ellos y otra parte se vendieron, insisto, a muy bajo el precio de mercado que podrían tener. Eh, entonces esa fue una operación estatal, básicamente, o permitida por el Estado. Luego el Estado, el 77, permite los countries, ¿no? Como grandes formas de organización territorial privada, es decir, retrayendo un poco su gestión del territorio y cediéndose a los privados, para construir territorios que son exclusivos y excluyentes. O sea, todo esto está facilitado por un ecosistema político que ve beneficios en eso, ¿no? Y que ve también quizás beneficios en la administración privada del espacio y en los réditos también en términos de impuestos que eso pueda generar. Eh, Son tierras, como digo, el negocio inmobiliario siempre, o sea, el mejor negocio inmobiliario siempre ha sido comprar tierras baratas y venderlas caras, ¿no? Claro. Piensa en el negocio magnífico de Nordelta, que compraron pantanos, ¿no? Humedales, a bajo precio, de hecho más bajo aún de lo que podrían haber costado, y los vende hoy día a un lote pequeño a $250,000, sin nada. Y después, claro, salen pidiéndole al Estado más encima urbanización, que ponga el Estado, el gobierno local o el gobierno federal o nacional, que salga poniendo eh, los sistemas de alcantarillado, la conexión con los sistemas públicos, la iluminación, las rutas, las vías. Eh, Bueno, y ahí entonces, hay claro, otro tema, ¿no? Porque justamente vos mencionabas, para que esos terrenos adquieran más valor también, tienen que tener la infraestructura a su alrededor. Eso en general lo hace el Estado. Pero en el caso particular de Nordelta, siempre hay muchas denuncias de los barrios aledaños, porque tanto por tapar los humedales como por construir muros, esa urbanización termina perjudicando a los barrios populares aledaños con inundaciones, bueno, y todo tipo de problemas, claro. no solamente de segregación, sino así, de que se inundan sus casas. Y ahí el Estado tiene una visión distinta. No sé si eso lo pudiste ver vos, cómo, bueno, para darle infraestructura a esos barrios, el Estado actúa de una manera y para responder a necesidades por ahí populares responde con otra rapidez. Claro, y también, sí, y también lo que espera el Estado muchas veces es que el mismo barrio sea el que responda, sin generar las condiciones para la obligatoriedad de eso. Entonces, todo se soluciona, entre comillas, con la beneficencia de Nordelta a través de su fundación, que colabora con los sectores cercanos, como Las Tunas o Benavides, Ujú. con programas de apoyo al empleo, apoyo al embarazo adolescente, y esa es la forma privada de resolver desajustes, conflictos territoriales con los vecinos. Pero como dices tú, claro, Nordelta ha causado y causa recurrentemente problemas de inundación en los territorios cercanos, vecinos. De nuevo, es un terreno que se levantó 2 metros, entonces el agua corre hacia afuera, en un sector inundable del río, entonces además hay mucha humedad, hay mucho flujo, hay mucha agua. Eh, y yo creo, claro, yo creo que también tiene que ver, como dices tú, si pensamos en formas territoriales de uso del suelo, yo pienso siempre en la Argentina, en Chile, bueno, en nuestros países, hemos aceptado que las personas no tengan vivienda. Eso es una cosa, si uno lo mira como fríamente, es una locura en términos de organización societal, ¿no? Tenemos un déficit estructural en Argentina de 4 millones de viviendas, Claro. un tercio de la población. Y hemos aceptado como sociedad que haya gente sin casa y que haya gente que tenga hambre. Ni siquiera le hemos dado ninguna salida, ¿no? Porque es gente que está encerrada sin posibilidades, no hay movilidad social tampoco, no existe. Son personas que tienen que vivir hacinadas, de mal modo, y cuando se organizan para salir, cuando se organizan ellas mismas para salir, entonces vienen y las erradican, o sea, las expulsan, ¿no? Kicillof decía, el que pone lo tengo acá guardado, el que pone tiene un terreno que tiene dueño va preso. Entonces, no hay salida, es una cárcel de la cual no permitimos ni soluciones estatales públicas,
ni soluciones de las propias comunidades. Y contrasta, ¿no?, con este uso de los terrenos por ahí de barrios privados o apropiaciones que se ha visto. También incluso en otros lugares, hace poco charlábamos, hasta de lagunas, por ahí lagunas que son naturales y Lago barrios, Escondido. o lago escondido, sí, en el caso de Lewis en el sur. Claro. Yo creo, y lo que decías tú, esto de las quemas de terreno también, Sí, lo que se está viendo en Córdoba, lo que se sospecha en Córdoba, por ejemplo, en Tras la Sierra, también tiene que ver con especulación inmobiliaria, no solamente con alimentos, ¿no? Con la agroindustria. sí, También claro. tiene que ver con, sobre todo en términos de coronavirus, ¿no? Con esta especie de éxodo, el corona éxodo le llamamos, de personas de las grandes ciudades que están tratando de vivir o de especular con el sueño de arrancar hacia territorios naturales, ¿no? Más puros, con más aire. Y hay una pulsión muy grande de metropolitanos desde Córdoba, desde Buenos Aires, capital, de irse a estos territorios. Entonces se vuelven mucho más atractivos para los inmobiliarios. Y terrenos que quizás no pueden vender tan fácilmente, bueno, después de un incendio, después de una quema, después de una apropiación, como digo, sin un proceso de planificación participativo y democrático. Porque en Nordelta, de nuevo, nadie le consultó a los vecinos si querían la transformación de 1.600 hectáreas de territorio natural al lado suyo para construir un barrio que es exclusivo. Y por supuesto que tiene algunos beneficios, entre comillas, en términos de segregación, en términos de geografía de oportunidades, de acceso a empleo, pero son oportunidades que obviamente reproducen jerarquías y una institución que finalmente es represiva, es disciplinadora como un country, Bueno, que es lo que yo más vi en detalle. y al respecto de este tema, vos cuando estudiás el caso de Nordelta, hablas también de este modo de vivir, esta forma de pensar, ¿no?, de espacios purificados, autosuficientes en un sentido, por lo menos en el relato. Eh, Ahora, esa situación, digamos, no empalma mucho con la ocupación de esos terrenos o cómo se llegó a construir esos lugares, ¿no? Entonces, a ver, mi pregunta va a lo siguiente. Esos sectores de élite en general que viven en los countries, más allá de que hay distintos tipos de country, si uno le pregunta sobre la ocupación de terrenos de sectores populares, bueno, probablemente hablen de lo que vos decías, que es un delito, usurpaciones, etcétera. Ahora, no se autoperciben como parte de una élite que también ocupó terrenos, que hizo eso. No sé si eso está negado para esa gente o si vos lo pudiste charlar, digamos, los inicios del Nordelta. ¿Le importa a alguien o es como un robinsonismo, digamos, de esa gente que llega ahí y vive separada del mundo? Hay mucha, mucha paradoja quizás o mucha inconsistencia en los discursos. A mí me gusta hablar de, tal como hubo no sé, por la guerra del desierto, la ocupación, se me olvidó la palabra específica, la Sí, la ocupación del campaña del desierto. desierto. La campaña del desierto, yo hablaba un poco de la campaña del suburbio, porque hay discursos que son bastante parecidos en términos de la capitalización y de ver, sobre todo el discurso de que hay territorios que están siendo subutilizados en términos de la producción de utilidades, en términos de lo que se puede aprovechar y hacer con ellos. Entonces, Nordelta tiene mucho ese discurso. Este era un lugar, dicen siempre, que no había nada. Ese es un discurso que aparece muchísimo. O sea, cuando nosotros llegamos y te dicen los primeros residentes o las historias que se van contando, acá no había nada. Claro. Entonces, el nada quiere decir una anulación también de lo natural, de sus bondades, de las especies que habían, para construir algo nuevo que se ve como muy benéfico, que se ve como un espacio purificado, que se ve como un espacio donde se preservan ciertas cosas, ciertas tradiciones, ciertas formas de vida. Ahora, esa es una voluntad, esa es una energía. Ellos quieren construir eso realmente y se dan constantemente con inconsistencias, como te digo, con cosas que ellos mismos rechazan, pero que tratan de normalizar. Yo contaba, por ejemplo, que el gran relato tipo mafaldesco es que se van a vivir ahí para que puedan los chicos tener una vida como ellos tuvieron antes, ¿no? Como ya Capital no te puede ofrecer, que puedan jugar en la calle, que puedan andar en bicicleta, dejarla botada y salir a otra parte, qué sé yo. Y eso, incluso yo vi 2, 3 barrios donde las juntas de vecinos en Nordelta habían prohibido que los chicos jugaran en la calle, porque hacían mucho ruido y habían adultos mayores que se quejaban. Eh, los árboles no han crecido todavía, los mismos vecinos muchas veces aceptan, pero también sufren de la propia represión de las fuerzas que han escogido para cuidar el barrio.
O sea, sus vidas son muy, muy monitoreadas y vigiladas, ¿no? Una me decía, yo no puedo tener un amante porque el guardia va a ser el primero que salga acá, porque me revisa la maleta del auto, la cajuela del auto, sabe quién entra, quién sale. Entonces, todo es una gran ficción para construir un espacio apropiado, un espacio digno, un espacio confortable, según sus parámetros, ¿no? Para vivir una buena vida, pero en base a una serie de micro y macro violencias que son invisibilizadas. La misma idea, con esto termino, la misma idea de lo natural es muy interesante porque todo el discurso tiene que ver con el vivir en la naturaleza y disfrutar de las bondades de la naturaleza. Pero es una naturaleza sumamente manufacturada y, bueno, siempre podríamos decir, ¿no? Pero en este caso especialmente. Entonces, son una naturaleza que es constantemente rechazada, disciplinada, con fumigadores, con la persecución de ciertas especies, los carpinchos, qué sé yo, los mosquitos, donde cada árbol tiene un chip que está siendo monitoreado, donde el pH de la laguna tiene que Chip ser tienen los árboles. controlado. Sí, claro, Eso sí. no lo sabía. Sí, ¿no? Y cada árbol, hay un sitio web que uno se puede meter y seguir cada árbol, y están todas las especies de Nordelta calculadas y mapeadas. De nuevo, el pH de la laguna también es monitoreado a diario, entonces hay un montón de normas para mantenerlo, ¿no? La gente no puede, por ejemplo, lavar el auto porque esos químicos van a dar a la laguna interna. Laguna interna que además, un dato, ¿no? A propósito de terrenos, primero en el diseño era una gran laguna, y después se dieron cuenta que los terrenos más caros, o los podían vender más caros si es que tenían costa Claro. Sí, daban a la estaban laguna. en la laguna. Entonces hicieron muchas lagunas en vez de una gran laguna, para tener más superficie de ese tipo de valor. Estamos en comunicación con Ricardo Green, él es antropólogo, sociólogo, urbanista, sigue especialmente el caso de los barrios privados. Ricardo, muchas gracias por la comunicación desde ya y por ahí para cerrar, consultarte sobre este disciplinamiento que vos hablás al interior de los barrios. Si le ves relación con el discurso punitivo hacia con esto, con las tomas de sectores populares, de terrenos. O sea, ¿cómo ves esa relación entre un disciplinamiento para adentro y un disciplinamiento para afuera? Sí, bueno, están las dos o tres lógicas operando. Hay discursos y prácticas que son punibles, es codificar una acción, una conducta, ver si está bien o está mal, y establecer una serie de sanciones en caso que eso se transgreda. Eso está en Nordelta, está afuera, es parte de lo que nos constituye un poco en nuestras culturas, ¿no? Nordelta tiene su propio tribunal de justicia, tiene su propio libro de reglas, y eso opera tanto sobre los otros externos, o intenta operar sobre ellos, como sobre los propios residentes, sin duda. O sea, cuando un chico, incluso un menor de edad, por ejemplo, transgrede alguna de las normas, también está sujeto a una sanción, incluso más dura de los que están afuera en el Estado, ¿no? En la normativa de Nordelta se dan el atributo, por ejemplo, de poder expulsar, no lo han hecho, obviamente, pero de expulsar a un chico menor de edad en caso de que incurra en algún tipo de delito que sea muy terrible, Claro. por fuera de la normativa, ¿no? Entonces también son sistemas que operan sobre todo, ¿no? Es un sistema paralelo que se monta sobre el nacional, que muchas veces lo excede, que muchas veces también lo requiere, para construir un tipo de ciudadano adecuado, o distintos tipos de ciudadanos adecuados. Tal ciudadano de Nordelta se espera construir una subjetividad que es la nordelteña, pero también hay otro tipo de ciudadanos. También se espera, por ejemplo, que los otros condicionales, los que se les permite entrar, los trabajadores, que son 7.000 al día, que entran a Nordelta, también se comporten de cierta manera. Y también hay una serie de normativas y de prácticas y de formas de vivir para que ellos se comporten de cierta manera. Y eso lo hemos visto, bueno, con los pileteros, con las empleadas domésticas, obviamente, con usualmente los hombres de la construcción, con las maestras de las escuelas, los chicos del delivery. O sea, hay todo un sistema, insisto. Yo pensaba ahora, antes de la entrevista, como ya, ¿cómo hacemos el paralelo? Me pareció interesante, como cómo avanzamos hacia una sociedad, a un tipo de organización territorial también, en el cual pueda pasar por la organización comunitaria y colectiva y de libre asociación, la organización del terreno, la organización de la vida. Y pensaba, claro, en los deltas, los barrios cerrados tienen algo de eso también. También es un uso colectivo de la tierra, se supone. Claro, pero también Colectivo es un particular. uso colectivo, pero particular,
y que está montado sobre una estructura de violencia y una institución que es represiva y disciplinadora. Al contrario de lo que podría llegar a ser, por ejemplo, yo pensaba en la virtud que tiene también el coronavirus y lo que está pasando hoy día, es que las personas también se están volviendo a organizar de otras maneras, en Chile mucho más que en Argentina, porque en Chile perdimos mucho de eso, en Argentina siempre ha estado ahí. Las ollas comunes, por ejemplo, es una excelente manera de empezar a organizar la sociedad por fuera quizás de estas instituciones, incluso por fuera del Estado, para pensar otras formas de organización colectiva que sean desde las personas y de ayuda mutua, ¿no? Se abren Eh, un montón de debates, sí, post pandemia, incluso esto que hablabas vos del éxodo, por ahí me interesaba para una futura charla, es algo, bueno, la relación grandes metrópolis, crecimiento y ahora también el éxodo, seguramente va. bueno, eso lo hemos trabajado bastante, lo estoy trabajando con dos colegas de Argentina, escribimos un par de artículos sobre todo sobre el caso de Córdoba Claro. y de Villa Gesell, que es un caso, hay cosas muy interesantes, si quieres otro día hablamos de eso, no hay problema. Ricardo, te agradecemos un montón la comunicación, estamos en contacto, bueno, recomendamos que lo sigan también en sus redes sociales para poder seguir todos los debates urbanos, te Ya, mandamos un abrazo muy grande y bueno, estamos en contacto. bueno, 10 muchas y gracias. 51, ya volvemos con más Alerta Spoiler.